Muy bien, mis hermanos. Mientras los muchachos están bajando, nos preparamos. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca del relato que hace Juan en el capítulo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Y hemos tomado los últimos versículos del 60 al 71 como base para reflexionar en esta tarde. Hoy estaremos hablando, necesitamos un cambio de dirección, pero no es un cambio de dirección física, no es cambiarnos de dirección o mudarnos, como dicen. Necesitamos un cambio genuino de dirección en nuestra vida. No sé cuántos han pensado en eso. La semana pasada el pastor y el superintendente, el doctor Jeff Barker, estuvo hablando de la unidad y hubieron muchas ideas en mi mente y gracias a Dios porque eso nos ayuda a tener esa confianza en lo que hemos creído. Hoy estaremos hablando de esas palabras que para muchos fueron muy fuertes, en un momento fueron muy fuertes, pero ahí está la respuesta de nuestro Señor Jesús también. Y hay una respuesta que me llama mucho la atención de uno de sus discípulos, y es Pedro. Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y eso es lo interesante en este pasaje que hemos leído hoy, como tenemos como lectura devocional. La invitación a un cambio de dirección no se debe de entender de una forma literal, sino como un llamado a la fe y a la aceptación plena de Jesús y su sacrificio como fuente de vida eterna. El Señor nos llama. El Señor nos ha hecho un llamado. Y el llamado que le ha hecho a ustedes es específico. Somos muchos en un solo cuerpo. Somos muchos en un solo cuerpo. Y todos tenemos la misma visión. ¿Cuál es la visión? Traer almas a los pies de Cristo. Hacer discípulos semejantes a Cristo. No hacer discípulos semejantes al pastor o semejantes a un líder. Hermano, entonces hubiera un caos. Pero gracias a Dios, el Señor nos ha llamado y nos ha dado las instrucciones y nos pide de que modelemos su carácter, el carácter de Cristo. Juan el Bautista llegó a decir que mengüe yo, que mi carácter mengüe, que mi carácter se baje lo más para que surja Cristo. Eso es lo que necesitamos. Somos cristianos, somos creyentes, somos discípulos de Jesús. Entonces hagamos lo que Él nos manda hacer, su palabra. Algunas veces nos confronta la palabra, muchas veces la palabra es demasiado dura para nosotros, es difícil de hacerla, pero es la palabra y tenemos que hacerlo. Una de las cosas que el Señor nos dice es que nos amemos unos a otros. ¿Para cuántos es difícil eso? Para todos es difícil. El Señor no vino a hacer grupos. El Señor no vino a hacer grupos. Este grupo por aquí, este grupo por allá. Él vino a unir. Él vino a unificar
a ser uno, dice el Señor. Padre, dice en su oración, permite que ellos sean uno, como yo soy uno contigo. Y eso es lo difícil. Pero en medio del discipulado vamos a encontrar que aún al Señor lo rechazaron. Entonces, si me dejan con la mano extendida a mí y no me saludan, pues no pasa nada. No pasa nada. Rechazaron al Señor Jesús. Su palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿por qué me voy a sentir mal yo si me dejan con la mano extendida? ¿O no escucharon mi saludo? Que Dios te bendiga. Y solo pasaron. No tiene nada. Porque ya lo hicieron con el Señor. Ahora, quiero que revisemos la palabra del Señor en Juan capítulo 6, versículo 68. Dice la palabra del Señor y leo para ustedes. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tus promesas en gloria, Señor. Reconocemos tu palabra que es poderosa, es ungida, es transformadora y a través de la obra del Espíritu Santo hace el efecto que sea necesario en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Permite que podamos atesorar tu palabra, que podamos exponer tu palabra, Señor, de una manera sencilla, humilde, y que todos podamos ser edificados. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. El cambio de dirección en nuestras vidas tiene que ser un cambio radical. Ese es lo que el Señor espera de nosotros. Un cambio de dirección. Si era mentiroso, ya no soy más mentiroso. Si robaba, ya no robo más. Ese es un cambio de dirección. Ya no estoy yendo en la misma dirección. Era borracho, ya no soy más borracho. Algunas veces nosotros vemos las debilidades de otro, pero no vemos la debilidad nuestra. El Señor nos confronta y es el único que nos puede dar palabras de vida eterna. El Señor es el único que puede ayudarnos a tomar ese cambio de dirección en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos. ¿Cuántos padres jóvenes tenemos aquí? ¿Qué quieren enseñarle a sus hijos? Quieren enseñarle lo mismo que nos enseñaron a nosotros nuestros padres. Nos castigaban y nunca nos decían cuánto nos amaban. Solo era castigo. No nos decían te amo. Ahora nosotros hemos aprendido a decirle te castigué, te he castigado, te he puesto en disciplina, pero me duele más a mí que a ti. Porque te amo. Pero está en una disciplina, está en un castigo, porque necesitamos también educar y formar a estos jóvenes, a estos niños que van creciendo. Necesitamos un cambio de dirección, romper lo que hicieron nuestros padres y apoyarnos en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a instruir al muchacho? ¿Cómo se va a instruir al muchacho? ¿Cómo lo hacía la abuelita? La abuelita tiraba maíz y había que hincarse encima del maíz. Esos eran los castigos de la abuelita. Ahora ya no podemos hacer eso.
Porque en primer lugar es un maltrato. En segundo lugar, los muchachos saben, voy a llamar al 911 si tú me haces eso. Porque tienen sus derechos. Pero necesitamos un cambio de dirección. Y es aquí donde inicia lo complejo, lo difícil de las diferentes reacciones ante la verdad. Mientras algunos se escandalizan, otros entienden de una forma más sencilla. Yo quiero que veamos lo que el Señor dice en su palabra. A partir del capítulo 6 comienza con la alimentación de los 5,000. No sé cuántos de ustedes han leído eso. El Señor alimentó 5,000. ¿Y cómo fue eso? Está en un lugar donde, y estamos hablando de que contaron 5,000 hombres. Eso eran más de 5,000. Entonces, los discípulos le dicen al maestro, maestro, diles que se vayan a las aldeas, a los lugares cercanos, que compren comida, que se vayan, que vayan a comer. Pero el Señor le dice, ¿por qué no les dan ustedes de comer? Mire cómo el Señor nos está confrontando. Algunas veces nosotros vemos que tenemos que suplir una necesidad en otras personas, pero dicen, voy a orar por él. Aquí no es cuestión de orar. El Señor le está diciendo, aliméntenlo ustedes. Y comenzaron a conversar y a decir, pero ¿cómo si no tenemos dinero? Si no tenemos ni para nosotros, para poder comer nosotros, ¿cómo vamos a hacer esto de alimentar a tanta gente? Pero apareció un muchacho por ahí, un joven, y dice, aquí tengo unos cuantos panes y unos peces, que me los puso mi mamá para el camino. Oiga eso. Con esos pocos panes y con esos peces, el Señor alimentó a 5,000. Y era tan abundante que todavía sobró. Así es el Señor con nosotros. El Señor es abundante, pero tenemos que serle fiel, tenemos que ser obedientes. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Todavía le dice a los discípulos, busquen cesto, busquen canasta. Y comenzaron a buscar canastos vacíos y llevaron. ¿Qué hizo el Señor? Oró por los panes y los peces y comenzaron a multiplicarse. Y el Señor fue tan abundante que todavía sobraron. Eso es lo que necesitamos entender. Eso es lo que necesitamos entender, que si en nuestra vida hay un cambio de dirección, que si dejamos de hacer lo que no glorifica a Dios y buscamos lo que le agrada a Dios, hacer su voluntad, el Señor nos va a bendecir. Y la bendición que el Señor manda es abundante. Abundante. Luego, Jesús camina, ahí mismo en ese capítulo 6, Jesús camina sobre el mar. Después de estar con las multitudes, el Señor se siente cansado y quiere pasar un tiempo a solas y le dice a los muchachos, a los discípulos, pasen al otro lado, cojan su barca y pasen al otro lado, yo los alcanzo. Palabras del Señor. Y todavía los discípulos le dicen, maestro, pero ¿cómo vas a hacer si solamente una lancha tenemos, solamente una embarcación? No se preocupen, yo los alcanzo. Y estos discípulos, cuando lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron. ¿Cuántas veces nosotros nos asustamos también al ver la gloria de Dios? Muchas veces nos asustamos. Estos hombres que eran
expertos en el mar dijeron, ¡un fantasma! Y el Señor les dice, no, tranquilo, no es así, soy yo. Y entonces al verlo, aún sus discípulos al verlo le dijeron, Maestro, ¿podemos hacer eso nosotros? Pedro, ustedes conocen a Pedro. Pedro le dice, Señor, ¿yo puedo caminar sobre las aguas? Claro que sí, ven, camina. Y Pedro caminó sobre las aguas. Y eso lo encontramos en la palabra. El Señor no se cierra en solamente esto yo lo puedo hacer. Dice su palabra, muchas cosas verán, grandes cosas harán. ¿En qué? En mi nombre. Es en el nombre de Cristo Jesús que podemos hacer prodigios, milagros. Pero tiene que haber un cambio de dirección. Tiene que haber un cambio de dirección en nuestras vidas. Abandonar lo que no glorifica a Dios y seguir lo que glorifica a Dios. Su fidelidad. Tenemos que ser fieles. Tenemos que someternos. Tenemos que ser sumisos. Si la palabra lo dice, yo lo creo. Tenemos que ser obedientes a su palabra. Y es ahí donde vamos a tener frutos. Pero tenemos que hacer un cambio de dirección. Reconocemos que Jesús dice cosas difíciles, que a veces escandalizan y provocan rechazo, como el comer su carne y beber su sangre, lo dice la palabra, para tener vida eterna. Él está hablando de su sacrificio, el sacrificio en la cruz del Calvario. En esta aplicación se invita a que como comunidad nosotros podamos reconocer a Cristo a través de su sacrificio. No es comer y beber, no es comer su carne y beber su sangre literalmente. Es reconocer el sacrificio de Cristo. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos la comunión? La comunión la deberíamos de hacer más seguido, no solamente una vez al mes. Porque lo que estamos haciendo ahí es recordando el sacrificio de Cristo. Su cuerpo roto es el pan, su sangre derramada es el vino. Por lo tanto, dice Pablo, si nos acercamos a la mesa del Señor, hagámoslo con reverencia, no lo hagamos indignamente, porque va a traer a nosotros, va a traer consecuencias. Eso es lo que necesitamos, poder reconocer el sacrificio de Cristo. Algunos quizás pueden ver la gran pregunta que el Señor hace. ¿Creemos o no creemos en Jesús? Creemos en Jesús. ¿Entendemos o no entendemos sus palabras? Hasta los discípulos le preguntaron, Maestro, explícanos esto. ¿Entendemos su palabra? ¿Quiénes permanecen y quiénes vuelven atrás? Hay muchos que vuelven atrás porque no tienen una firme convicción de quién es el que lo ha llamado a usted. Cuando nosotros tenemos una firme convicción de quién es el que nos ha llamado, hay cosas triviales y pequeñas que no nos deberían de importar. Porque lo que nosotros hacemos es enfocarnos en el blanco perfecto que es Cristo Jesús.
y no mirar ni a derecha ni a izquierda, sino puesta nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Algunas veces me pregunto si nos hemos quedado faltos de fe o nos hemos apartado. ¿Qué fue lo que nos motivó a quedarnos con Jesús? Algunas veces vienen esas preguntas a nuestra mente. ¿Qué me motiva a estar en la iglesia? ¿O qué me hace pensar de que en la iglesia no me atrae? Mis hermanos, cuando nosotros tenemos una firme convicción en lo que hemos creído, nos preparamos para venir a glorificar el nombre de Dios. Este es el día que hizo el Señor. Y Él tiene una promesa para mí este día. Este día el Señor tiene una promesa y una palabra para usted. ¿No la ha escuchado? Quizás la va a escuchar. Pero el Señor tiene una promesa y una palabra específica para usted en este día. Y eso es lo que venimos a buscar. Eso es lo que venimos a buscar. Aquí el Señor en este pasaje de Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante, el Señor no se enoja, no se irrita con los que se fueron, no pronuncia juicio contra esas personas, pero pregunta, el Señor hace una pregunta: ¿te quieres ir también? ¿Recuerdan eso? ¿Te quieres ir también? Aquí yo veo algo interesante. En unos versículos antes, estoy hablando de Juan capítulo 6, versículo 37, podemos leerlo. Dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice el Señor. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Sencillo, mis hermanos. Dios está motivando los corazones, inquietando los corazones a través del Espíritu Santo. Y el Señor está con los brazos abiertos, sus brazos extendidos, para acogernos, para llenarnos, para darnos de su gracia. Eso es lo que el Señor hace. No somos forzados a permanecer con Jesús. El mismo Jesús habla de que Él, el que me envió, dice, el que viene, el que a mí viene, no lo rechazo o no lo echa fuera. Pero Jesús también da la libertad de irse a los que eligen hacerlo. Gracias a Dios, muchos también a través de la historia han elegido permanecer con Jesús, se han comprometido con Él y con su mensaje, con sus palabras. Vemos que los que abandonaron, según el texto que hemos leído hoy, lo hicieron por una razón. Veamos esa razón en el versículo 60, 6:60 de Juan. Ahí tenemos la respuesta. Al oír muchos, oiga bien, al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué dura la palabra? Porque el Señor nos dice: ámense.
Ámense. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Eso es duro, hermano. Porque muchos resultan diciendo, sí, yo lo amo en Cristo, pero de lejito. Eso no es así, eso no funciona así. Cuando el Señor dice, ámense, es que usted va a sentir el dolor de aquella persona. Es que usted va a sentir la alegría que tiene esa persona. Es que usted se va a gozar cuando lo promuevan a algo más grande. Usted no se va a enojar cuando la otra persona es promovida. Usted se va a alegrar, qué bueno que llegaste a ese punto y espero que sigas más allá. Esa es mi oración. Pero cuando comenzamos a decir, y ya ahora es manager en la compañía, eso no funciona. Alegrémonos con aquellos que están en otro nivel. Si la misericordia de Dios lo alcanza a usted, usted va a llegar a ese punto y más quizás. Esa es la parte difícil. Esa es la parte difícil. Muchos oyeron, sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede hacer? Y muchos dijeron, no, yo ya no sigo más. Y muchos se fueron. Y ahí el Señor diciéndole a aquellos que se habían quedado, ¿y ustedes también se quieren ir? Ahí está. ¿Se quieren ir? Dice el Señor en su palabra, yo voy a cuidar lo que el Padre me ha dado y no voy a rechazar nada, sino que lo voy a cuidar para poderlo resucitar en el día postrero. Mis hermanos, por otro lado Jesús también dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29, mi yugo es fácil y ligera es la carga. Y tenemos que pensar en eso. El Señor no pone cargas en nadie que no pueda llevar. La carga que usted lleva hoy, esa es la carga que usted puede llevar. El Señor no le está poniendo una carga más pesada. Mire lo que dice el pasaje. Mateo 11, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Versículo 29. Llevad mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo es el Señor? Manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Que llevemos su yugo. ¿Usted sabe lo que es un yugo? Los animales de carga usan eso. El Señor se está comparando con eso. Vamos juntos jalando esta carreta, dice el Señor. Tú no la llevas sola, esta carga la llevamos juntos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Pero si usted va con el Señor y usted va diciendo, Señor, pero qué pesada es esta carga. ¿Y cuándo vamos a llegar al destino? Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso, paciencia. No importa a dónde te lleven, no importa cuánto tiempo vas a jalar esa carreta pesada, no importa, aprended de mí, dice el Señor. Soy manso y humilde de corazón. Pero si vamos renegando al trabajo, el Señor no nos va a bendecir. El Señor no nos va a bendecir. Vamos a hacer tropiezo para otros. Porque, ¿por qué digo esto que vamos a hacer tropiezo para otros? Porque lo primero que van a decir es, ve, y es cristiano. Y es cristiano. Miren cómo reniega y es cristiano. Miren cómo habla y es cristiano.
¿A quién creen ustedes que le están haciendo el mal? Al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. El testimonio de cada uno de nosotros tiene que ser genuino. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Asimismo, manso y humilde de corazón. Tenemos que dejar que nuestro yo se suba a nuestra cabeza. No, nuestro yo tiene que bajar lo más que pueda, a tocar el fondo, a tocar el piso, para que pueda surgir Cristo, el carácter de Cristo. Eso es lo que necesitamos reflejar en el trabajo, en el hogar, con la familia, con nuestras amistades. Necesitamos reflejar el carácter de Cristo. Ese es el cambio de dirección que necesitamos. Ese es el cambio de dirección. Porque ya no va a ser usted, ya no va a ser su orgullo. Ah, este no me gusta, ¿para qué lo saludo? Es que, no sé, pero siento algo que me rechaza al saludarlo, mejor no lo saludo. No. El carácter de Cristo. Cristo dice, el Padre, todo lo que me envió lo he cuidado. Y nadie lo va a arrebatar porque lo está cuidando el Señor. Seguimos. Pensemos en todo esto. Yo creo que aquí está la clave en este pasaje de Mateo 11. Mi yugo es fácil y ligera es la carga. Muchos dejan a Jesús porque piensan que su enseñanza es difícil, es complicada. Les es muy fácil aceptar su enseñanza. Jesús está enseñando del pan espiritual que baja del cielo y su mensaje es que cualquiera que confese, acerque y pueda comer este pan gratuitamente será salvo. Yo quiero que veamos rápidamente algunos pasajes. También vemos que no eran perfectos estos discípulos que están con él, vemos que no eran perfectos. Tenemos el caso de Pedro, el que le respondió, Señor, en el versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo está diciendo Pedro en ese momento. Pero no son perfectos. Más adelante, si usted mira, cuando el Señor ya está en su proceso de la crucifixión, Pedro, ese que ha dicho, tú eres el Hijo del Dios, Pedro lo niega 3 veces. Ahí podemos ver la debilidad de Pedro. Otra cosa más, ya para ir terminando. Tenemos que considerar nuestro mayor interés, afirmar lo que dice Pedro. Tenemos que afirmar y hacerlo nuestro. Tú tienes palabras de vida eterna. Solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Se quedaron con Jesús por sus palabras. De manera muy semejante, Juan declara en el capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice la palabra, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo, recuerde eso, el Señor motiva los corazones, inquieta los corazones, prepara los corazones
esa semilla que ha caído, tenga paciencia, que un día va a germinar, esa semilla va a morir y va a dar fruto, pero tiene que caer en buena tierra. Prepare su corazón, prepare su corazón, prepare su mente. Ahí está su corazón, como esa tierra fértil que puede dar al 100 por 1, pero todo está en que usted pueda decidir que Jesucristo es el Señor de su vida. Así de fácil, así de fácil, así de fácil. Como el ABC para los muchachos cuando comienzan a leer. Necesito llegar a la vida eterna. Comencemos por el principio. Reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador. Reconoce a aquel que entregó su vida por ti. Reconoce a aquel que llevó la carga del pecado, no solamente la tuya, sino también la de la humanidad. Lo entregó todo por amor. Y que a través de ese sacrificio, de esa sangre derramada, hemos sido limpios de todo pecado. Hemos sido limpios de todo pecado. Dice el Señor que Él no recuerda ni tiene memoria de tu pasado. Cuando reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, el Señor te hace una cuenta nueva. Comienza a caminar con Él. Comienza a caminar con Él. Este es el día en que el Señor te dice: comienza a cambiar de dirección. Comienza a cambiar de dirección. Comienza a ver a Cristo como tu Salvador. Comienza a ver a Cristo como tu Redentor. Deja aquello atrás, que el Señor no tiene memoria. Y tú dices: pero no soy digno de que el Señor me perdone semejantes pecados en mi vida. Aquí está la esperanza. Aquí está la buena noticia. Esos pecados el Señor los llevó a la cruz. Esos pecados el Señor los llevó a la cruz. Y tú podrás estar diciendo: pero ¿cómo es así que yo ya he sido perdonado si confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador? El Señor dice en su palabra que todo aquello que hicimos fuera de la voluntad de Él, lo hicimos en ignorancia. Pero ahora seguimos una nueva ruta, una nueva dirección, donde Cristo nos guía, donde su Espíritu Santo nos ayuda a no cometer los errores del pasado, a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y es tan sencillo como decir: Padre, te reconozco como mi Señor y Salvador. Perdóname. Perdóname por mis pecados. Perdóname por lo que he hecho, Señor, en ignorancia. Pero te prometo que de ahora en adelante, este nuevo cambio de dirección me va a transformar. Porque el yugo no lo voy a llevar yo solo, sino que tú vas conmigo, Señor. Te alabamos y te damos toda gloria, Señor. Pongámonos en pie, mis hermanos. Aceptemos la fuente de vida eterna, la fuente de vida de salvación. Jesús aclara que el Espíritu Santo da vida y la carne no aprovecha en nada. Busquemos las cosas espirituales, lo de arriba, lo eterno. Dice el Señor en su palabra, en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que a mí viene nunca tendrá hambre.
El que en mí cree, dice el Señor, no tendrá sed jamás. Jesús es la fuente de sustento espiritual y vida eterna. No lo olvide. En Apocalipsis 21:6 recordamos, Él me dijo, hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Está hablando Jesús. Aquí se muestra a Cristo como la fuente eterna que sacia toda sed espiritual. Quizás enfrentemos rechazo. Quizás enfrentemos rechazos porque hay muchos que no han llegado a una estabilidad espiritual. Quizás siguen siendo niños. Quizás siguen jugando al ser creyentes. No ha habido compromiso con el Señor. Y quizás enfrentemos rechazos. El Señor dice en su palabra: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Tenemos la respuesta de Pedro. Quizás no tenía una firme convicción en ese momento, pero él, movido por el Espíritu Santo, dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tomemos una postura firme en nuestra vida. Tomemos una postura firme en nuestra vida de lo que hemos creído, nuestra convicción, nuestra relación con Dios. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Es a medias? ¿Es muy fuerte? ¿O es muy débil? A veces me acuerdo de orarle al Señor, a veces me acuerdo de conversar con Él, o estoy conversando a cada momento con el Señor. Tomemos una postura firme. Recordemos lo que Pablo le dice a los Hebreos capítulo 12, versículo 3. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, hablando de Cristo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Siempre recordemos el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. No lo pasemos por alto. También Pablo recomienda a Timoteo, segunda carta de Timoteo, versículo 12, el capítulo 3. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El precio del discipulado, mis hermanos, es alto. El precio del discipulado, el precio de seguir a Cristo es alto. Vamos a tener rechazos. Vamos a tener mucho rechazo en la vida como creyentes. Pero acordémonos de aquel. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. En resumen, podemos decir que nuestra aplicación a este pasaje
San Juan, que quizás en algún momento podemos decir que es duro, porque el Señor nos está diciendo, si no cumples mi palabra, pues ahí está el camino, puedes irte. No es así. El Señor no rechaza eso. El Señor nos está diciendo, seamos leales, aceptemos esta mañana, esta tarde, pensemos en 4 cosas. Aceptar la palabra de Cristo, aunque sea dura, aceptémosla. Dependamos del Espíritu Santo para vivir en la verdad la cual hemos conocido. Tercero, decidir seguir a Jesús en fe y en firme convicción, no importando lo que suceda. Como punto número 4, reconocer la soberanía y el llamado divino en el camino de la fe. Y vamos a orar. Quizás usted está movido a hacer un cambio esta mañana, a hacer un cambio de dirección. Y vamos a orar para que el Señor pueda trabajar en su vida, en su mente, y pueda ver ese cambio necesario que tenemos que hacer. Necesitamos un cambio de dirección. Padre, gracias te damos, oh Dios. Quizás tu palabra en algunos momentos sea dura, Señor, pero la aceptamos. Quizás tu palabra, Señor, nos confronte, pero es para el bienestar nuestro, Señor. Quizás en algún momento no hemos dependido, no dependemos, Señor, de la obra del Espíritu Santo. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo, pero no lo avivamos. No hacemos que crezca nuestro espíritu porque nosotros estamos todavía teniendo cosas de nuestro pasado, trayéndolas a memoria, y no nos deja crecer. Pero sabemos que dependemos del Espíritu Santo y vivimos en la verdad que hemos conocido. Gracias te damos, oh Dios. Permite que tu pueblo, Señor, te siga en fe, en convicción, y que mantengamos esa pasión siempre en unidad y armonía para con todos. Que podamos reconocer siempre tu señorío, tu llamado divino, Señor, y que el cambio que opera a través de la obra del Espíritu Santo sea lo que tanto necesitamos. Gracias te damos, oh Dios. Te pedimos que bendigas a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo de una manera especial, como solamente tú lo puedes hacer. Y te damos las gracias, Señor. Que ellos puedan tener la victoria esta semana una vez más, como solamente tú lo puedes hacer. Bajo tu protección, bajo tu cuidado, bajo todo esa convicción en la cual ellos han creído, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendícenos y guárdanos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Salúdense.